¿cierto? O prefieren hacer una prueba. Yo sí estoy de acuerdo, pero igual me gustaría consultarle, ¿el trabajo es Eh, demasiado extenso o van a ser problemas no, igual? no es un trabajo como con resolución de problemas. Ah, ya. Probablemente sí les ponga una base de datos, le haga preguntas de esa base de datos y ustedes van a poder ocupar el programa R, el R Commander, ¿cierto? Que lo vamos a ir viendo también para que no hagan los desarrollos tan teóricos, tan largos, ustedes pueden ocupar también el programa estadístico de Recommander. Van a poder seguirlo ocupando para la interpretación. Lo que me interesa es que ustedes entiendan el trasfondo de por qué se ocupa, por qué se está ocupando cada test. ¿Por qué se está probando esas hipótesis? Entonces, el desarrollo, claro, yo se los voy a mostrar, ¿cierto? Tanto la parte teórica de dónde nace, pero ya mañana vamos a ver la parte práctica porque es bien largo. Ustedes se dieron cuenta que es bien extenso el desarrollo teórico de una población, ¿cierto, chiquillos? Era bastante extenso el desarrollo del test, ¿cierto? Encontrar el valor P. Y acá eh, es un poquito más extenso, porque hay que verificar supuestos. Entonces, nos vamos a detener harto en el paso 4 de la prueba de hipótesis en esta parte. Entonces ahí para que ustedes, ¿cierto?, lo desarrollen. El que lo quiera trabajar solo, lo trabaja solo, pero máximo es de 3, mínimo de uno, ¿cierto? Y máximo de 3 integrantes el grupo. Entonces ahí ustedes deciden, no, yo quiero trabajar solo, quiero trabajar de 2, ¿cierto? Pero máximo es de 3, porque ya 4 no trabajan. Ya, entonces ya 4 es mucho. Ya, entonces ahí trabaja uno solo, 2, y ya cuando después, por algunos alumnos, ya por lástima dicen, ya te vamos a integrar, pero no hiciste nada, ¿cierto? Pero te vamos a integrar igual. Entonces, como no los puedo evaluar tampoco con exposición para ver quién trabajó, no puedo tampoco darme cuenta quién fue el alumno que no trabajó. Entonces ahí ustedes tienen que también ser conscientes y si un alumno no les trabajó en el grupo, el jefe de grupo dice que el alumno no le trabajó, sea sincero y le diga, no, tú no, yo no te integro porque tú no hiciste nada. Entonces no te integro y no importa si eres mi amigo o mi amiga, no te integro. Entonces yo trabajo solo porque no, yo lo hice solo el trabajo. Entonces ahí que ustedes también, ¿cierto? Que aquí no prime la buena voluntad porque ya ustedes, ¿cierto? Esta parte ustedes la tienen que dominar, todos tienen que colaborar en esta parte, ¿cierto? De aprender en esta unidad. Es muy importante. Ya, chiquillos, entonces vamos a comenzar. Entonces, ¿por qué se realiza esta prueba de hipótesis para dos grupos independientes? Acá nosotros, cuando queremos probar hipótesis para medias, es cuando nosotros queremos probar una inferencia, cuando queremos, ¿cierto?, comparar una variable cualitativa con una cuantitativa. De eso se trata, ¿cierto?, cuando nosotros ya queremos hacer una prueba de hipótesis para las medias. Entonces queremos comparar un ejemplo, la estatura de hombres y mujeres. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que tenemos una cuanti y una quali, ¿cierto, chiquillos? ¿Cuál sería la cuanti si queremos comparar la estatura de hombres y mujeres? ¿Cuál sería la variable cuantitativa? ¿A usted le interesa comparar la estatura de hombres y mujeres? ¿Cuál sería la cuantitativa, la variable cuantitativa ahí? Si quisiésemos comparar, ¿Tu dime. estatura, profe, o no? La estatura, muy bien, muy bien. Sin miedo, chiquillos. Digan nomás. Aquí recuerden que aquí en clase se pueden equivocar, en la prueba no se pueden equivocar, en el trabajo no se pueden equivocar, ¿cierto? Entonces acá ustedes no importa, díganlo. Nadie tampoco se puede burlar de ustedes que digan, no, era un compañero la pregunta que fuiste a hacer. No, para nada sientan la confianza de preguntar, de decir. ¿Cuál sería la cualitativa? ¿Cuál sería la cualitativa en este caso? Comparar la estatura de hombres y mujeres. ¿Cuál sería la variable cualitativa?
el sexo, si es que son hombre o mujer o no. Exacto, muy bien, el sexo. Entonces también, ¿cierto? Acá en este terreno de la comparación de medias para dos grupos independientes, ¿cierto? Dice dos, dos. Entonces la variable quali en esta parte, en esta materia de hoy día y los ejercicios que vamos a ver mañana, en esta parte entra la variable quali que tiene dos grupos, dos categorías, solamente dos. Entonces, un ejemplo, cuando ustedes quieren comparar la estatura de hombres y mujeres, ¿cierto? O quieren comparar el peso de ciertas personas según la zona donde viven, ¿cierto? O las notas, ¿cierto? El rendimiento académico medido en las notas promedio de los alumnos, ¿cierto? Que viven en zona, en este COVID, con esta contingencia, en las zonas rurales y urbanas, si quisieran comparar ustedes las notas de esas dos zonas para ver, ¿cierto? Y ahí nosotros comparamos las medias, cuando queremos hacer esa prueba de hipótesis. Entonces acá es cuando deseamos comparar dos poblaciones y estas dos poblaciones consta, ¿cierto?, de que la variable cuantitativa en ambos grupos se debe distribuir normal. Entonces, por eso acá en esta parte interesa bastante el supuesto de la normalidad que ustedes lo van a asumir en la prueba del lunes. En la prueba del lunes para una población, yo les dije, es muy largo, ¿cierto?, de poder comprobarlo, pero acá entonces yo les voy a decir que asuman. Entonces cuando ustedes ocupen ese test estadístico para una población, ¿cierto? Para comparar, para no comparar la media, sino que para probar la media de una población, ustedes lo asumen. Pero acá, ¿cierto? Acá esta variable cuantitativa se debe distribuir normal en ambos grupos. Entonces aquí habla en ambas poblaciones. Entonces de eso trata y deben tener la misma variabilidad. O sea, cuando nosotros acá comparamos medias, chiquillos, la variabilidad indica, ¿cierto?, que tengan la misma desviación estándar y obviamente que al tener la misma desviación estándar van a tener la misma varianza. Entonces acá lo que nosotros probamos es que las varianzas de ambos grupos sean iguales. Eso es lo que también el otro supuesto que se debe cumplir. O sea, para poder ocupar el test estadístico, ¿cierto? Paramétrico, que es lo que vamos a revisar, lo que vamos a trabajar, lo que yo les voy a explicar, se necesita que tenga la misma variabilidad. O sea, que las varianzas poblacionales de toda la población, de los dos grupos, sean iguales. Entonces, por tanto, nosotros cuando queremos acá comparar estas medias de las muestras independientes, ¿cierto? Vamos a tener acá dos poblaciones, la población 1 y la población 2, esquemáticamente. Nosotros, ¿qué es lo que se realiza? Los datos muestrales que se tiene una muestra, ¿cierto?, aleatoria simple de tamaño 1 de esta población y se tiene una muestra aleatoria simple de tamaño 2 para esta otra población. O sea, ¿pueden ser diferentes? Claro que sí, ustedes lo vieron en la unidad 1, ¿cierto? Cuando nosotros hicimos muestreo aleatorio estratificado. ¿Se recuerdan? Que teníamos diferentes tamaños de muestra para un grupo y el otro grupo tenía otro tamaño de muestra. Eso también, ¿cierto?, ocurre acá. Tenemos dos grupos y pueden tener diferentes tamaños de muestra en cada población. Por supuesto que sí, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros queremos comparar ahora estas medias para probar, ¿cierto?, esta hipótesis, nosotros queremos comparar la media. O sea, tenemos una variable cuantitativa y una cualitativa que tiene dos grupos. Entonces, nosotros queremos comparar las medias de esos dos grupos. La media de la estatura de hombres y la media, un ejemplo, siguiendo con la media de la estatura y la media de la estatura de las mujeres, pero la media de toda la población. O sea, acá seguimos, chiquillos, con el parámetro de la media, que lo denotábamos con la letra griega mu. ¿Se recuerdan? Con la letra griega mu. Pero ahora vamos a tener dos poblaciones, no solamente una, que es lo que a ustedes les entra el lunes. Ahora, en esta parte de la unidad 3, ¿cierto? Entramos con dos poblaciones. Pero la desviación estándar debe ser común. La desviación estándar de la población 1
debe ser la misma que la desviación estándar de la población 2. La desviación estándar poblacional, entonces representada por la letra griega sigma, chiquillos, para diferenciarla de la muestral, ¿cierto? Porque la muestra es de esta muestra, pero la desviación estándar es de toda la población. Entonces, para ello, ¿cierto? Hay un test estadístico que corrobora que las varianzas deben ser iguales. Entonces, no podemos decir nosotros calcularla. Muchas veces, chiquillos, existen errores en diversos artículos en que también muestran, ¿cierto? Que la desviación estándar muestral, dicen la desviación estándar muestral que nosotros tenemos de esta muestra, ¿cierto? Es diferente a la desviación estándar muestral de esta otra muestra. Claro, es de la muestra, pero el supuesto corre para la población, para toda la población, chiquillos. Entonces en eso se cae a veces en el error. Entonces dicen, no, no tienen la misma variabilidad porque son diferentes. No, nosotros no comparamos acá variabilidad con la muestra, con la desviación estándar muestral, sino que nosotros probamos hipótesis con respecto a la poblacional. Entonces, en eso, ¿cierto? Ahí cuando nosotros veamos el paso a paso, ustedes se van a ir dando cuenta, ¿cierto? En estos supuestos. Entonces, estos supuestos importantes, que yo, ¿cierto? Los dejé acá también. Tenemos la muestra aleatoria simple, ¿cierto? De tamaño 1, de observaciones de una población, se debe distribuir normal, ¿cierto? Esta variable tomada de esta muestra aleatoria se debe distribuir normal y también, ¿cierto? De este otro grupo, de la segunda población, ¿ya? También se debe distribuir normal. Entonces, por tanto, en sí, ¿cierto? Estas muestras van a ser independientes, van a ser a través de un proceso, ¿cierto? De selección aleatoria. Al ser aleatoria, ¿cierto? Ya las muestras son de dos poblaciones totalmente independientes. ¿Y qué es lo que aparecen acá? Estadísticos muestrales. ¿Y estos estadísticos muestrales para qué nos sirven? Nos sirven, chiquillos, para poder calcular los test estadísticos para probar las hipótesis. O sea, necesitamos, ¿cierto? El promedio de la muestra 1, el promedio de la muestra 2, el promedio muestral, ¿cierto? La desviación estándar muestral, que la identificamos con la letra S para diferenciarla de la poblacional, ¿cierto? Y la desviación estándar de la muestra 2. Estos estadísticos nos van a servir para poder ahora nosotros encontrar el estadístico, ¿cierto? Correspondiente. Y ese estadístico que muchas veces entregan los programas, los software estadísticos, chiquillos, provienen a través de los cálculos de los estadísticos muestrales. Entonces, cuando nosotros estamos interesados en comparar estas medias, ¿cierto? El parámetro de interés, ¿cierto? El parámetro de interés va a ser la diferencia de estas medias. La diferencia de la media 1, de la media poblacional 1, correspondiente al primer grupo, y la media poblacional correspondiente al segundo grupo. Nosotros acá, ¿cierto? Al igual que en la prueba de hipótesis para una población, para poder encontrar, ¿cierto?, la distribución muestral de la diferencia de las medias muestrales, acá debemos primeramente encontrar cómo se distribuye, ¿cierto?, el promedio de las diferencias muestrales. Entonces acá la distribución muestral de x barra 1, que es el promedio muestral 1, menos el promedio muestral 2, ¿cierto? Que antes nosotros teníamos solamente x barra, ¿cierto? Entonces acá vamos a explicarlo en la pizarra mejor. Vamos a abrir la pizarra. Entonces, en esta parte, ¿cierto? Para encontrar la distribución muestral, se recuerdan que nosotros teníamos que el promedio, ¿cierto? X barra, el promedio para una población se distribuía normal, ¿cierto? Con media mu, la media poblacional y
desviación estándar sigma sobre la raíz de n. Así se distribuía, ¿cierto?, el promedio para una población. Pero ahora, ¿cierto?, ahora cuando nosotros queremos encontrar la diferencia, ¿cierto?, de las medias muestrales, la diferencia de las medias muestrales, tanto de, ¿cierto?, x barra 1 de la primera muestra y el promedio de la segunda muestra, también, ¿cierto?, se va a distribuir normal, ¿cierto? También se va a distribuir normal. Y la media, ¿cierto? Si acá el promedio para una población es la media, ¿cierto? Acá también el promedio para ambas, la distribución, ¿cierto? Consta del promedio poblacional, que sería el promedio, ¿cierto? Con la letra griega mu, menos la media, ¿cierto?, de la segunda población. Eso sería, ¿cierto?, en sí el primer parámetro que constaría entonces la distribución muestral de x barra 1 menos x barra 2. Entonces, nos dicen ahí que con qué error estándar, cuál sería entonces la desviación estándar que constaría entonces la distribución muestral. Entonces, la distribución muestral consta de que necesitamos nosotros vamos a tener dos tamaños de muestra, ¿cierto? Entonces vamos a tener entre los supuestos que nos piden para poder encontrar y desarrollar este test estadístico, nos dice que tenemos que tener una desviación estándar común, ¿cierto? Y la desviación estándar es sigma, o sea, la desviación estándar multiplicada ahora, ¿cierto?, por la raíz cuadrada de 1 sobre la muestra 1 más 1 sobre el tamaño de muestra 2. Así se va a distribuir, ¿cierto?, en sí el promedio, la diferencia de estos dos promedios muestrales. Entonces, por tanto, ¿cierto?, acá necesitamos, consta de dos muestras. Entonces, por tanto, esta desviación estándar es la desviación estándar que tiene la misma variabilidad y considerando tanto el tamaño de muestra 1 más 1 sobre el tamaño de muestra 2. Entonces, teniendo, ¿cierto?, ya encontrando la distribución, ¿cierto?, que uno de los parámetros o es uno de los supuestos fundamentales que se deben cumplir, ¿cierto?, que se debe distribuir normal la variable, ¿cierto?, y debe tener la misma variabilidad. Entonces, nosotros ahora, ¿cierto?, podemos encontrar, ¿cierto?, una desviación estándar también muestral en común. Y esa desviación estándar común, ¿cierto?, se utiliza un promedio ponderado de las desviaciones estándar muestrales. Entonces, ¿cómo la construimos? ¿Cómo se construye? Se construye esta desviación estándar común a través de el tamaño de muestra 1 menos 1 por la varianza muestral, ¿cierto?, del primer grupo más el tamaño de muestra del segundo grupo menos 1 por la varianza muestral del segundo grupo. Todo eso dividido en el tamaño de muestra del grupo 1 más el tamaño de muestra del grupo 2 menos 2. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consta este denominador? Este denominador que ustedes ven acá son los grados de libertad que va a tener nuestro estadístico T de student, ¿ya? Que va a comparar estas medias. Entonces, por tanto, acá en esta comparación de medias vamos a trabajar siempre, ¿cierto?, en la parte paramétrica con el estadístico T de student. Ustedes recuerdan que el estadístico T de student necesita que se cumplan los supuestos. Entonces, para ambos grupos, ¿cierto?, se debe tener la misma variabilidad y en ambos grupos la variable se debe distribuir normal.
Entonces, teóricamente, nosotros cómo encontramos, ¿cierto? A través de esta desviación estándar común, que es nuestra desviación estándar muestral, que va a tener nuestro estadístico de estudio, a través de esta fórmula, a través de todos estos elementos. El tamaño de muestra de ambos grupos, la varianza muestral, ¿cierto? De ambos grupos. ¿Y quién lo divide? Los grados de libertad que va a tener nuestro estadístico. En algunos libros ustedes encuentran, llaman el N2, lo llaman como M. Aparece N más M. Entonces ahí ustedes lo ven de diferentes formas. Profe, Entonces, sí, N1 más N2 menos 2, esos son los grados de sí, libertad. exacto. Esos son los grados de libertad del estadístico de estudio. Entonces, en algunos libros, cuando ustedes, ¿cierto?, estudien y vean libros, ustedes van a ver que aquí dice M, en algunos libros dice N más M menos 2. Ese M es lo mismo que N2, es el tamaño de muestra, pero del segundo grupo. Entonces ahí para que ustedes digan, uy, la fórmula está cambiada. No, es la misma fórmula, pero solamente, ¿cierto? Cambian en la letra. Le colocan en vez de N2, que sería el tamaño de muestra del segundo grupo, le colocan otra letra, M, le colocan M. Entonces también, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos n es igual a m, ¿cierto? O sea, quedaría n y n, o n1, ¿cierto? Es igual a, en vez de n2, ahí sería n1. Entonces ahí, ¿qué es lo que hace? Se saca un mínimo común, ¿cierto? Factor, y quedaría solamente la varianza del primer grupo más la varianza del segundo grupo dividido en 2, ¿cierto? Porque ahí, ¿cierto? N-1 se van los N-1, ¿cierto? Y queda solamente reducida, eso solamente queda reducida de esta forma cuando son iguales, cuando N1 es igual al tamaño de muestra del otro grupo, con la asignación, la fijación simple, si fuera así como la fijación simple que veíamos en el aleatorio estratificado, ¿ya? Entonces acá, como seguimos suponiendo nosotros siempre acá, ¿cierto? No tan solamente vamos a suponer, sino que lo vamos a comprobar que tengan la misma variabilidad y que se cumpla el supuesto de la normalidad, se utiliza este test estadístico T de Student. Entonces, ¿qué es lo que hace este estadístico T de Student? Este estadístico T de Student, lo que ustedes ven acá, ¿cierto? Este es el paso 1. Entonces aquí en este cuadro, ¿cierto? Está como más o menos desordenado lo que ustedes esquemáticamente aprendieron, ¿cierto? Ustedes en el paso 1, probaron la hipótesis, plantearon. La van a seguir haciendo así. Vamos a plantear la hipótesis, lo que nosotros queremos. Acá, ¿qué es lo que se plantea? Que H0, la media, ¿cierto?, poblacional del primer grupo menos la media poblacional del segundo grupo es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Y en el H1, que es distinto de 0, o que es mayor que 0 o menor que 0. ¿Qué indica eso? ¿Qué indica eso, chiquillos? Vamos a hacerlo aquí en la pizarra. Eso indica, ¿cierto? Vamos a abrir otra hoja. Vamos a abrir hartas páginas que de repente se pega la pizarra. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Nos dice que la prueba de hipótesis, ¿cierto? H0, lo conocido, lo antiguo, lo que no se quiere probar, nos dice que el promedio del primer grupo, ¿cierto? Ahí es lo mismo que ustedes digan, es igual a la media del segundo grupo. Lo que ustedes están viendo en la materia, escrito, es lo mismo, ¿ya? Versus H1, ¿cierto? El promedio del primer grupo es diferente al promedio del segundo grupo. O también, ¿cierto?, que es mayor o también que es menor. Entonces, ustedes, ¿cierto? Lo que nosotros queremos probar, lo nuevo, ¿cierto? Vamos a querer probar si hay diferencia estadísticamente significativa. Para ello, si hay diferencia estadísticamente significativa entre los promedios, ¿qué es lo que se compara? Y eso es lo que quiero que ustedes siempre recuerden. En inferencia estadística
nosotros comparamos los promedios poblacionales, ¿ya, chiquillos? No los muestrales, porque los muestrales tenemos los datos de la muestra. En cambio, los de la población es difícil que nosotros los podamos conocer. Por eso que se infiere, ¿cierto? Se hace una inferencia. Entonces, por tanto, por eso uno infiere con respecto al parámetro. Entonces, eso ocurre para todos los parámetros, ¿cierto? Para toda la inferencia. Uno infiere a través de algo, ¿cierto? Que uno no va a tener el dato de toda la población, pero uno sí dice, uno prueba. ¿Existe diferencia significativa entre el promedio de los hombres, ¿cierto? Es estadísticamente diferente al promedio de las mujeres. Entonces ahí uno dice, y H0, lo conocido, ahí puede ser igual, lo que nosotros estamos probando es H1. Eso estamos nosotros probando. Entonces nosotros, por eso yo les digo que en la conclusión, y esto también que recuérdenlo para el lunes, en la conclusión, chiquillos, ustedes deben concluir con respecto a H1. Ustedes deciden con H0, o sea, deciden rechazar o no rechazar H0, pero ustedes concluyen con H1, porque ustedes no tienen la certeza que eso sea igual. Si ustedes llegan a no rechazar H1, ¿cierto? H0, perdón, ¿cierto? Ustedes no pueden efectivamente decir que eso es igual, menor o igual o mayor o igual, sino que ustedes dicen que no tienen suficiente evidencia estadística para decir que son estadísticamente diferentes. Entonces seguimos concluyendo de la misma forma, ya, chiquillos, porque uno no tiene la certeza. Por eso yo les decía, da lo mismo, que ahí ustedes le coloquen igual, que le coloquen mayor, mayor o igual o menor o igual, dependiendo, ¿cierto?, el contexto de la dirección. Lo que interesa es H1. Si aquí es mayor en H1, obviamente que ahí si ustedes le colocan igual, no va a estar malo, pero si ahí ustedes le colocan, le vuelven a colocar mayor o igual, estaría malo, porque ustedes están probando esta dirección. H1 si es mayor. Entonces, por tanto, H0 puede ser igual o puede ser menor o igual. Lo contrario a H1. Entonces, en eso tienen que ustedes recordar eso, ¿ya? Entonces, vamos a ver, noticia ahí, el paso 2, el nivel de significación, alfa, ¿cierto? Entonces ahí vamos a seguir trabajando con un nivel de significación para poder, ¿cierto?, tomar una decisión con respecto a un 5% o probablemente, ¿cierto?, yo les diga que verifiquen si existe diferencia con respecto a un 3% o a un 1%, pero ahí, si no se las doy yo, ustedes lo asumen y siguen trabajando con un 5% de significancia. No se pasen, lo ideal es que nunca se pasen, sobre todo cuando ustedes también hagan su tesis, no se pasen del 5% del nivel de significación, ¿ya? Porque si no va a ser un error muy grande, un error tipo 1 muy grande. El proyecto sí va perdiendo un poco de validez, ¿ya? Entonces ahí ustedes siempre, nunca, si no les da, ¿cierto? Lo que ustedes están probando en su tesis es los datos que tienen. No pueden hacer milagros. Entonces ustedes no aumenten el error para efectivamente decir que se cumple la hipótesis que ustedes quieren probar. Nunca hagan esa manipulación, chiquillos, ¿ya? Entonces acá se tienen los datos muestrales, ¿cierto? Vamos a necesitar para la construcción de ese test estadístico los datos muestrales. Entonces acá en esta construcción de este test estadístico, ¿cierto? Nosotros para construirlo para una población, ¿se recuerdan que el test estadístico TDStudent era X barra solo? Porque era solamente una población, ¿cierto? Ahora, en este caso, son el promedio, ¿cierto? De las dos muestras. El promedio de la primera muestra menos el promedio muestral, ¿cierto? Del segundo grupo. Y aquí iría un menos, ¿cierto? Y en el TDStudent para una población iba el valor hipotético de la media, ¿cierto? En este caso, el valor hipotético, ¿cuál sería? 0. Por eso que aquí no va nada. Por eso es que se coloca, ¿cierto? Menos 0. O sea, el valor de la diferencia de las medias poblacionales, que sería 0. Porque en sí nosotros estamos comparando
¿cierto? Que probando si existe diferencia. Entonces, por tanto, el valor referencial, ¿cierto? Va a ser acá 0. Entonces, por eso queda solo el numerador con la diferencia de los promedios muestrales. Y en el denominador va la desviación estándar común, chiquillos. S sub P, o sea, la desviación estándar ponderada común que vive, ¿cierto?, bajo la distribución T de student. Entonces, multiplicada por ¿quién? Por lo que yo, ¿cierto?, les decía, por una parte, un elemento fundamental que tenía cómo se distribuía el promedio, que lo vimos en la parte de arriba, acá. La distribución, ¿cierto? Acá se distribuía normal, con desviación estándar, sigma. Entonces acá se distribuye normal, que el supuesto fundamental que se tiene que cumplir, tienen que tener la misma variabilidad. Entonces la T de student, ¿cierto? Acá lo reemplaza por la desviación estándar común de las dos muestras, ¿ya? Y sigue manteniendo la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 sobre el tamaño de muestra 1 más 1 sobre el tamaño de muestra 2. Entonces, de esa forma, ahí, ¿cierto?, se construye este estadístico T de student. Y los grados de libertad, como yo les decía, constan en el denominador de la desviación estándar común que tienen, ¿cierto? N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a encontrar ahora este estadístico, que teóricamente es bastante largo de calcular, ¿cierto? Más que mucho más largo que el de una población, porque acá tenemos dos, y para encontrar la desviación estándar común, si ustedes la hacen teóricamente, ¿cierto?, es bastante larga. Por eso mañana yo también se las voy a enseñar a hacer en el R con datos, ¿cierto?, con una base de datos, con ejercicios que los vamos a traspasar a un Excel, ¿cierto?, para que ustedes lo vayan desarrollando también con la ayuda del programa estadístico. Entonces, en esta parte del paso 4, aquí está el paso 4. Entonces, acá arriba dice supuestos, aquí están. Se tienen dos muestras, ¿cierto?, independientes de poblaciones con distribución normal. Se debe cumplir el supuesto de normalidad en ambos grupos, ¿ya? Y tienen que tener la misma desviación estándar poblacional, la misma desviación estándar, ¿cierto?, la misma variabilidad poblacional. Entonces, acá se ocupan diversos test estadísticos. Entonces, por tanto, el valor P que nosotros vamos a encontrar va a ser ¿de quién? A través de este estadístico, con estos grados de libertad. Y ese valor P también va a ser el mismo paso. Si es menor o igual al nivel de significancia, se rechaza H0. Y si es mayor, no se rechaza. Se siguen manteniendo la misma decisión. O sea, los pasos en sí han cambiado. No han cambiado, chiquillos. Se siguen manteniendo los mismos pasos, los mismos 8 pasos, ¿ya? Pero ahora el paso 4 va a ser un poco más largo de calcular, ¿ya? Y en la conclusión, siempre ustedes también concluir con respecto a H1, ¿ya? Con respecto a H1. Entonces, en estos supuestos, ¿cierto? En la independencia, como yo les decía, estos grupos son independientes entre sí, ¿cierto? Van a ser tratados a través de dos muestras aleatorias, son grupos, ¿cierto?, elegidos al azar. Entonces, por tanto, solamente se nombra el supuesto, no se verifica con ningún test estadístico, se cumplen que son independientes y basta con ello, ¿cierto? A través de, siendo muestra aleatoria, nosotros tenemos la confianza, ¿cierto?, y la certeza que se cumple la independencia. Entonces, el segundo supuesto, la normalidad. Entonces, para poder ocupar este estadístico, para verificar, ¿cierto?, para comprobar, para comparar estas medias de las poblaciones, se debe considerar, ¿cierto?, los estadísticos, ¿cierto?, de normalidad. Y vamos a ver estos estadísticos de normalidad que lo tienen los diferentes programas estadísticos. Nosotros vamos a trabajar con el R-Commander, a seguir trabajando con ese programa, ¿cierto? Porque el SPSS
requiere licencia, es más complejo de descargar. El R-Commander hace lo mismo, entonces es gratuito, entonces vamos a seguir trabajando con el R-Commander. En diversos artículos, ¿cómo verifican normalidad? Haciendo gráficos. O sea, ¿cierto? En estadística 1 ustedes vieron el histograma, ¿cierto? Hicieron el tallo y hoja y vieron que si es simétrico, si los datos tenían un comportamiento simétrico, entonces se semejaba los datos a una distribución normal. Entonces, si efectivamente veían que existía un sesgo, ¿cierto? Bastante pronunciado, ya sea a la derecha, ya sea a la izquierda, entonces ahí, ¿cierto? Hay que verificar si no tenemos la certeza con un gráfico que nuestros datos se asemejen a la distribución normal, ¿cierto? O sea, que tengan la forma de la campana de Gauss. No tenemos esa certeza porque tienen un sesgo. Entonces nosotros debemos corroborar este supuesto de normalidad a través de dos test estadísticos, ¿cierto? Que nos ayudan para diferentes tamaños de muestra, que es el test de Kolmogorov-Smirnov y el test de Shapiro-Wilk. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Kolmogorov? Kolmogorov se utiliza cuando nosotros tenemos tamaños muestrales mayores o iguales a 50. Y cuando utilizamos el test de Shapiro-Wilk, cuando tenemos tamaños muestrales menores a 50. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, utilizamos los estadísticos, nos vamos a dar cuenta dependiendo del tamaño de muestra que nosotros tengamos en nuestros datos. Y ahí vamos a utilizar tanto Shapiro o tanto Kolmogorov. Se pueden utilizar, si yo les preguntara, chiquillos, ¿se podría utilizar dos test de normalidad en distintas muestras? Un ejemplo, en la muestra 1 que sea, nuestra muestra 1 sea mayor a 50 y nuestra muestra 2 sea menor a 50. Entonces en el de mayor a 50 tendríamos que verificar con Kolmogorov y en el menor a 50 tendríamos que verlo con Shapiro-Wilk. Eso está correcto, ¿ya? Entonces, ¿se pueden utilizar diferentes estadísticos de normalidad? Sí, porque probablemente a lo mejor vamos a encontrarnos con diferentes tamaños de muestra. Y eso también es lo que les puede ocurrir a ustedes también en su tesis, cuando hagan su tesis. Entonces, por tanto, cuando nosotros queremos comparar el supuesto, acá lo que yo cuando les grabé el video, ¿cierto? Yo les mencionaba acá en esta parte fundamental, no sé si se recuerdan, si los que vieron el video, que la hipótesis de interés en los supuestos es la hipótesis nula. ¿Ya? Acá solo en los supuestos, o sea, solo en el paso 4, chiquillos. Solo en el paso 4, la hipótesis de interés va a ser H0, solamente en los supuestos. Cuando nosotros, ¿cierto? En el primer paso, en el paso 1, la hipótesis de interés es H1, es lo que nosotros queremos probar en nuestra investigación. Pero cuando nosotros nos vamos al paso 4, a probar hipótesis acerca de los supuestos que tiene que tener nuestro test estadístico, entonces ahí, chiquillos, nuestra hipótesis de interés es H0. Entonces lo que nos interesa, lo que nos dice acá, es que la respuesta indica que es la variable respuesta, o sea, la variable cuantitativa. Los datos, ¿cierto?, del primer grupo dice tratamiento I. Entonces acá en la pizarra lo vamos a escribir más desglosado. ¿Cómo quedaría esa hipótesis? Ahí. Entonces, para verificar, ¿cierto?, normalidad, el supuesto de normalidad, para verificar el supuesto de normalidad, se debe plantear, ¿cierto?, que H0 se deben plantear en sí dos hipótesis. La primera es que los datos, ¿cierto? Los datos
del grupo 1 se distribuyen normal. Los datos del grupo 1 se distribuyen normal. Al tiro voy a borrar el H1 ahí, que no corresponde. Ahí. Eso sería el H0. Y el H1 es lo que acá no es mi hipótesis de interés en los supuestos. Entonces acá el H1 es que los datos del grupo 1 no se distribuyen normal. Los datos del grupo 1 no se distribuyen normal. La segunda, ¿cuál sería la segunda? Del otro grupo. Entonces la segunda planteamos acá que H0, los datos del grupo 2, los datos del grupo 2 se distribuyen normal. Se distribuyen normal. Y H1, que los datos del grupo 2 no se distribuyen normal. Los datos del grupo 2 no se distribuyen normal. Entonces acá nosotros, ¿cierto?, debemos plantear esas dos hipótesis para ambos grupos. Eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto?, en la materia. Eso es lo que nos está diciendo esa parte, ¿cierto? H0, que la respuesta, la variable, ¿cierto?, nuestros datos que vamos a tener en el grupo 1 se distribuye normal, y H1 que no se distribuye normal, y en el otro grupo también. Acá mantenemos la misma decisión, o sea, si el valor P del correspondiente test, ya sea de Shapiro-Wilk o de Kolmogorov, es mayor al nivel de significancia 0,05, aceptamos la hipótesis nula, o sea, no la rechazamos, ¿cierto? Y que se concluye que se cumple el supuesto de normalidad. Entonces, por tanto, en este caso especial de los supuestos que conlleva el paso 4, ¿cierto?, nuestra hipótesis de interés es la hipótesis nula, ¿ya? Porque nosotros ahí en sí no queremos rechazar, ¿cierto? O sea, en sí, ¿cierto? Nosotros, si nosotros rechazamos, estamos diciendo que no se cumple el supuesto. No se cumple el supuesto de normalidad. Y ahí tendríamos que entrar a trabajar con un test no paramétrico, que no compara las medias, sino que compara las medianas. Entonces, yo también se los voy a mostrar en el R, ese test no paramétrico, para que ustedes igual lo tengan, ¿cierto? Lo vean. Y el otro supuesto, ¿cierto?, fundamental, es el supuesto de la desviación estándar, la misma variabilidad. ¿Cómo se nombra a que tengan la misma variabilidad? Se llama homogeneidad de varianzas, o que se cumpla la homocedasticidad. Entonces, por tanto, yo les voy a mostrar aquí que existe el programa SPSS, hay varios, no sé si otro programa más lo muestra un test estadístico, TD-STUDENT, que se calcula, ¿cierto?, no cumpliéndose este supuesto. Pero yo les voy a decir que ese test estadístico no es robusto para una conclusión. O sea, ese test estadístico que está construido ahí, lo que yo les estoy mostrando con esos grados de libertad, ese test estadístico no es homocedástico, es heterocedástico. Entonces, por tanto, no es robusto. La conclusión que ustedes van a tener no va a tener tanto peso al concluirlo con ese test que al concluirlo con el test paramétrico, donde se cumple la homocedasticidad.
Entonces, por tanto, existe este test, claro, existe, pero no es confiable. Entonces, por eso uno, ¿cierto? Uno lo comprueba y si ya nos falta la homocedasticidad, no se cumple ese supuesto, entonces nosotros nos inclinamos inmediatamente por un test no paramétrico. ¿Ya? O sea, un test no paramétrico indica que es un test libre de distribución. Entonces ahí no vemos, ¿cierto? No comprobamos ningún supuesto. Entonces, pero debemos siempre corroborar, agotar hasta la última instancia, chiquillos. Entonces, por tanto, ahí si no se cumple, entonces, ¿cuál sería la hipótesis de interés para la homocedasticidad? El test para la homocedasticidad, ¿cierto? Es el test F de Leven. Entonces, lo que nosotros, ¿cierto? Andamos comprobando acá en la hipótesis de interés, sigue siendo la hipótesis de interés H0. H0 que la varianza, ¿cierto? Poblacional del primer grupo es igual a la varianza poblacional del segundo grupo. Lo planteo mediante hipótesis y H1 que son diferentes. ¿Qué se cumple en la primera? La homocedasticidad, o sea que tienen la misma variabilidad. ¿Qué se cumple en la segunda? Si nosotros no llegamos, ¿cierto? Si nosotros llegáramos a rechazar H0 con este test estadístico de Leven, decimos que las varianzas son diferentes. Entonces, por tanto, eso existe heterocedasticidad. Entonces, no serviría ocupar el test estadístico T de Student, porque el test estadístico T de Student es homocedástico, debe cumplirse la homocedasticidad. Entonces, este test F de Leven, se llama el test F de Leven. Este test estadístico es el que comprueba, ¿cierto?, la homocedasticidad. Entonces, por tanto, eso es lo que también les voy a mostrar, ¿cierto?, el día de mañana, cuando nosotros comprobemos, ¿cierto?, los test estadísticos, veamos el paso a paso, haciéndolo, mostrando, ¿cierto?, el test estadístico correspondiente. Nosotros acá lo vamos a llevar, ¿cierto?, a calcularlo en la práctica por el R-Commander. Entonces ahí también yo les voy a mostrar los métodos no paramétricos, ¿cierto? Que ahí también ustedes van a ver de las dos formas. Si no se cumple uno, lo pueden hacer de la otra forma. O sea, todo tiene solución en estadística, ¿cierto? Si no se cumplen los supuestos, ustedes se van a los métodos no paramétricos, ¿ya? Entonces, en estos métodos, ¿cierto? El análisis resumen, ¿cierto? Que les preparé para las muestras independientes, en sí, ¿cierto? El intervalo de confianza que se muestra y que entregan los test estadísticos, ¿cierto? Viene dado de la siguiente forma también, cuando nosotros queremos, ¿cierto?, trabajar en la comparación de medias, pero utilizando este test homocedástico. Este es el test correcto que se debe utilizar. ¿Cuál es el test que yo les decía que era heterocedástico? El último, este que está en este cuadrito. Este test no es robusto porque no tiene la homocedasticidad, o sea, es heterocedástico. Es cuando, ¿cierto?, el test de Leven me dice efectivamente que no se cumple la homocedasticidad. Entonces ahí a veces se inclinan por este test, pero no es recomendable, chiquillos, para nada, para nada. En una investigación no es recomendable. Ustedes deben inclinarse inmediatamente por este test, lo primero, al verificar los supuestos, lo primero. Profe, Entonces, sí. no sé si entendí bien, pero en el fondo para poder ocupar ese test hay que hacer otra prueba de hipótesis para los supuestos. Entonces, en el fondo se hace la prueba de hipótesis para los supuestos y después se hace la otra prueba de hipótesis si se cumplen esos supuestos. Los supuestos en sí son dos. Deben verificar la normalidad. Cumpliéndose la normalidad, nos vamos al segundo paso, al segundo supuesto, que sería la homocedasticidad, este que está acá. Pero ese también se hace con hipótesis. Exacto. Este también se hace con hipótesis. Este sería el segundo, el de la homocedasticidad. Este que aparece acá. De la homogeneidad de varianza o también llamado homocedasticidad, que es cuando nosotros verificamos que tengan la misma variabilidad.
O sea, ambas varianzas poblacionales deben ser estadísticamente iguales. Y ahí planteamos otra hipótesis para ese supuesto. ¿Se comprende ahora? Sí, profe. Ya. Delante una alumna me dijo, profe, estoy media complicada en la última parte. ¿Qué alumna fue? ¿Te ha ido quedando más clara para la alumna que me dijo, profesora, estuve viendo? Yo, profe, sí, Ya, ¿te tengo ha ido una duda, quedando más claro? sí, pero tengo una duda en general que, o sea, para realizar toda la prueba de hipótesis, primero se tiene la idea ya de que las medias, no recuerdo, si las medias tienen que ser, Sí. perdón, la desviación estándar tiene que ser igual, o sea, ya se sabe eso y después se realiza lo otro, o lo otro se hace No, para comprobar no, no, que, no, todavía no se sabe eso. Uno, para que tenga la misma variabilidad, uno tiene que trabajarla acá con este test, el TF del EVEN. Uno comprueba este supuesto en el paso 4. Cuando uno verifica normalidad, después se va a esta otra hipótesis, a la homocedasticidad. ya, profe, ya, gracias, Ahora sí, sí, profe, ya. Entonces en sí, ¿cierto? No se cumple solo la normalidad, sino que se debe cumplir también la homocedasticidad. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de que no se les cumple la normalidad? Hay casos que de repente no se cumple, no seguimos avanzando. Se va al tiro un terno paramétrico. Entonces eso vamos a ir viéndolo, ¿cierto? En el ejemplo de mañana. Entonces ahí, ¿cierto? Ya no cumpliéndose uno de los supuestos, no cumpliéndose la normalidad, no nos vamos a la homocedasticidad, sino que se debe cumplir la normalidad para pasar ahora al siguiente supuesto, que es otro supuesto fundamental para este test estadístico. Entonces, aunque sea homocedástico, pero si le falta normalidad, ¿cierto? No es robusto tampoco frente a la falta de normalidad. Entonces ahí nosotros no podemos asumir normalidad, sino que inmediatamente también nos tenemos que inclinar, ir en nuestra investigación a trabajar con un método no paramétrico. Entonces ahí nos va a cambiar ahí nos va a cambiar, ya no van a ser las medias, acá en la pizarra, ¿cierto? Acá en la pizarra nosotros este test estadístico, acá, no van a ser las medias, sino que los test no paramétricos, en el test no paramétrico acá van a ser, en el no paramétrico vamos a colocar acá, en el no paramétrico, no los voy a enredar con esta pizarra, voy a borrar y voy a en otra hojita mejor. Esta parte es lo paramétrico. Uno plantea con respecto a la media con test paramétricos. Con test paramétrico. Entonces el paramétrico ve la media. El test paramétrico uno ve la media. Entonces para comprobar la media, ¿cierto? Se utiliza el test estadístico T de Stue. Pero este test es paramétrico. Entonces necesita que se cumplan los supuestos, tanto de normalidad como de homocedasticidad. O sea, se debe cumplir normalidad, normalidad, y se debe cumplir también homocedasticidad. Los dos supuestos. Homocedasticidad. Entonces, si no se cumplen, no se puede ocupar un test paramétrico y nos van a cambiar las hipótesis. Entonces, acá en esta otra hoja vamos a escribir las hipótesis para qué pasaría con un test no paramétrico. ¿Qué hipótesis irían? En H0 iría, ya no comparamos las medias, sino que en el no paramétrico, con los test no paramétricos, estamos comparando las medianas. Entonces la mediana del primer grupo es igual a la mediana del segundo grupo versus H1, la mediana del primer grupo
estadísticamente diferente a la mediana del segundo grupo, y también si es mayor o puede ser también la mediana estadísticamente menor. Entonces ahí nosotros, cuando planteamos esa hipótesis, cuando ya no se cumplen los supuestos y se trabaja con test no paramétricos, con test no paramétricos. Que son libres de distribución. Acá en estos test no paramétricos, uno trabaja, ¿cierto? Para comparar las medianas, los test trabaja con test estadísticos que trabajan con rangos. Entonces, ahí, ¿cierto? Son libres de distribución, la mediana, ¿cierto? Es en sí robusta, entonces, por tanto, al trabajarlo con la mediana, los test, ¿cierto? No comprueban supuestos. Entonces, por tanto, son libres de distribución, de eso se tratan los test no paramétricos, que deben ser test alternativos a cuando no podemos cumplir ahora, no se cumplen los supuestos para poder ocupar los test paramétricos. Entonces ahí está la tabla resumen y ustedes, ¿cierto? Siempre van a ocupar tanto el primero como el segundo, ¿cierto? Para comparar las varianzas vamos a hacer el test de Leven. Para verificar normalidad vamos a verificar con Shapiro-Wilk o con Kolmogorov-Smirnov. Y les dejé aquí también el tercero, ¿cierto? Pero de este cuadrito, ¿cierto? Para mostrarles que existe un test también, pero no es para calcularlo. No se deben tomar decisiones a través de este test. Si no se cumplen, nos vamos inmediatamente a los test no paramétricos, si no se cumplen los supuestos. Pero siempre debemos basarnos en este test homocedástico. O sea, no le debe faltar la homocedasticidad, ¿cierto? La normalidad y la homocedasticidad para poder ocupar, ¿ya? Entonces, mañana vamos a hacerlo paso a paso los ejemplos que aparecen acá en la materia, en el R-Commander, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo, vamos a ingresar estos datos, cómo tienen que ser ingresados a una base de datos, o cuando yo les dé la base de datos en el trabajo, ¿cierto? Ustedes van a ver, ¿cierto? Que es de la misma forma como fueron ingresando ustedes los datos, los van ingresando también de la misma forma, de la forma en que fuimos trabajando los ejercicios, ¿ya? Entonces, mañana a las 2:30 vamos a empezar a trabajar estos ejemplos. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda hasta acá? Me gustaría que por lo menos dejáramos en el ejemplo 1, por lo menos planteada la hipótesis, el paso 1, solo el paso 1. Dice, en el proceso de producción de una planta fabril, dos máquinas producen las piezas que seguirán su proceso en una única dirección, por lo que es necesario que las velocidades de producción de estas máquinas sean similares. A efectos de verificar esto, se registraron los tiempos de producción de una pieza en las dos máquinas, obteniéndose los siguientes resultados en minutos. Están los minutos de la máquina 1 y están los minutos de la máquina 2, o sea, los tiempos de producción en minutos de ambas máquinas. Dice, ¿puede asegurar que los tiempos medios difieren entre las dos máquinas al 5% de significación? ¿Cómo nosotros podríamos asegurar eso? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Podríamos llegar y concluir con estadísticas descriptivas diciendo, el promedio de la máquina 1 es mayor al promedio muestral de la máquina 2? Esos datos son muestrales, pero lo que nosotros necesitamos inferir es de la población. Recuerden que los datos muestrales nos ayudan a ver, ¿cierto?, los test estadísticos que nos van a ayudar para la inferencia. Entonces, ¿cuál sería acá la prueba de hipótesis? Antes de culminar,
vamos a dejar planteada la 1. ¿Cómo sería entonces, chiquillos, el ejercicio 1? ¿Cómo sería planteada la hipótesis H0 versus H1? H0 versus H1. Que los tiempos medios difieren. ¿Cómo sería entonces la dirección? H1 sería que la media del tiempo de la máquina 1, sí, dime. Que son diferentes. Mu-sub 1 y mu-sub 2 son diferentes. Exacto. Entonces ahí le colocamos la dirección diferente a la media del tiempo de la máquina 2. Versus el H0, ¿cierto? La media de la máquina 1 igual, ¿cierto? No queremos ver eso, ¿cierto? Lo contrario a H1. Entonces, por tanto, queremos probar si eso es estadísticamente diferente. Entonces, ahora, si no hubiesen dicho, ¿podría asegurar que los tiempos de la máquina 1 es mayor al tiempo de producción de la máquina 2? ¿Cómo sería ahí la dirección unilateral superior? ¿Ya? Entonces ahí, dependiendo en el contexto de lo que está pidiendo en el ejemplo de investigación, uno va planteando la hipótesis. Acá nos dicen que los tiempos difieren, o sea, nos está preguntando bilateral, que tome las dos direcciones, diferente. ¿Acaso las medias son estadísticamente diferentes? Eso es lo que nos están preguntando en ese ejemplo, ¿ya? Entonces mañana lo vamos a terminar en el R Commander. Vamos a hacerlo paso a paso, ¿cierto? Y son bien extensos, así que tengan paciencia. Son bien largos los ejercicios de las comparaciones de media, así que mañana conéctense para que lo vayamos viendo, porque recuerden que el trabajo lo van a hacer el jefe de grupo. Tiene toda la libertad para no incluir a los que no trabajan, ¿ya? Entonces ahí ya no es problema del jefe de grupo. El jefe de grupo me informa, profesora, en primera instancia estábamos trabajando 3, pero nos quedamos 2, porque 2 trabajamos. El alumno tanto no trabajó. Tengan la confianza para decir eso, porque ustedes tienen que, todos están sobrecargados. Ustedes me dijeron, profesora, estamos ahora todos con hartas cosas. Entonces no es justo que un alumno se sobrecargue con el trabajo y los otros alumnos, ¿cierto?, les salga facilito. Eso no es justo, ¿ya? Entonces, por tanto, todos tienen que aprender. Entonces, tengan ustedes la confianza para decir, no, no lo incluyo, no te incluyo, porque no trabajaste. Entonces, para ello, tienen que asistir a las clases para que vayan viendo el paso a paso. Y así todos vayan colaborando en este trabajo que van a hacer al final, ¿ya? ¿Alguna otra duda antes de finalizar por Teams? Chiquillos, ¿ninguna? Nos veríamos entonces mañana a las 14:30, ¿ya? Ahí para que se conecten, para que tengan el programa. Si alguno no lo ha logrado descargar, ¿cierto? Me pide ayuda para que ojalá lo tenga antes de mañana el programa instalado. Es gratuito, lo llegan, lo descargan. No tienen problema en eso, ya, así que ahí cualquier cosa ustedes me van pidiendo ayuda. Yo me quedo con ustedes por el chat hasta las 12:55, así que hay cualquier duda que vayan teniendo del trasfondo de lo que vayan, traten de ir planteando para que mañana cuando lo hagamos ustedes digan, ah, miren, no ando tan perdido. O sea, fui planteando bien lo que la profe iba pidiendo. Vayan, traten de hacer los pasos ahora en este rato. Traten de hacer los pasos y mañana cuando lo hagamos ustedes digan, ah, está correcto lo que hice. Está correcto los pasos que planteé. Entonces vayan por lo menos probando de los ejercicios a continuación del ejemplo 2 y 3, planteen la prueba de hipótesis, por lo menos planteen esa y digan ya mañana, ah, estaba bien lo que planteé, o sea, voy por buen camino. Ya, chiquillos, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, cuídense.